No me lo puedo creer lo que está pasando con Alil y Esla. ¿Os acordáis de ellos? Madre mía, qué drama han tenido. Pues parece que la cosa se está poniendo más interesante que una telenovela turca, pero de las buenas. Están volviendo a verse, sí, habéis oído bien. Después de todo el lío, las lágrimas, las acusaciones, otra vez juntos. Pero la gran pregunta es, ¿podrán olvidar su pasado? Porque ese pasado no es poca cosa, ¿eh? Hay mucha tela que cortar ahí. Para ser honestos, cuando se separaron pensé que era definitivo. El fin de una era, ¿verdad? Pero ahora, verles juntos otra vez, me da que pensar. Muchos dicen que es solo una calentura, un casi hecho que acabará mal otra vez. Otros, los más románticos, esperan que hayan aprendido de sus errores. Yo sinceramente tiendo a pensar que no es tan fácil borrar el daño hecho. Pensad en todo lo que se dijeron, todo lo que se hicieron. Es como tener una herida profunda, que puede que cicatrice, pero la cicatriz siempre queda ahí, recordándote el golpe. Y si esa cicatriz se abre, eso duele mucho. ¿Será que se han perdonado de verdad? ¿O solo están intentando que funcione porque se echan de menos? Lo que yo creo que está pasando es que a pesar de todo, hay una conexión que no se ha roto. A veces el amor es así de terco, ¿no os parece? Te arrastra de nuevo hacia la persona, aunque sepas que te puede hacer daño. Y claro, Alil e Ibrahim, siempre han sido un torbellino. Su relación siempre ha sido intensa, apasionada, pero también explosiva. Nunca ha habido un momento aburrido con ellos. Ahora mismo están en un punto crucial. Tienen que decidir si vale la pena luchar por esto de nuevo. Y luchar de verdad, en no solo decir te quiero y esperar que todo se arregle mágicamente. Tienen que trabajar en la confianza, en la comunicación, en sanar esas heridas que os decía. Y eso, señoras y señores, no es pan comido. Muchos fans están divididos. Unos les apoyan a muerte, diciendo que merecen una segunda oportunidad. Otros están escépticos, temiendo que vuelvan a sufrir. Yo personalmente no sé qué pensar. Me encantaría que les fuera bien de verdad, porque tienen una química increíble. Pero el pasado pesa, y mucho. ¿Os imagináis estar en su piel? Intentar reconstruir algo que se hizo añicos. Cada gesto, cada palabra, puede ser un recordatorio de lo que salió mal. Y si uno de los dos no está dispuesto a dejar ir esas rencillas, esa desconfianza, entonces, ¿qué futuro puede tener esto? Quizás están probando unos encuentros a ver qué pasa. A ver si la chispa sigue ahí y si la química ha superado la toxicidad. Porque seamos sinceros, su relación ha tenido momentos muy tóxicos. Y esa parte en la que se hace daño es la más difícil de olvidar. Pero a veces las personas cambian. Aprenden. Maduran. ¿Será que Alil e Ibrahim han llegado a ese punto? ¿Han madurado lo suficiente como para construir algo sólido esta vez? Es la gran incógnita. No tengo una respuesta clara, y creo que nadie la tiene. Solo ellos dos saben lo que sienten y lo que están dispuestos a hacer. Pero una cosa es segura, la expectación es máxima. Todos estamos con el corazón en un puño, esperando ver qué pasa. Si van a triunfar o si van a volver a tropezar con la misma piedra. La verdad es que su historia es un ejemplo de que las cosas complicadas a veces merecen una oportunidad. O quizás no. Quizás es mejor dejar el pasado donde está. Pero el corazón a veces no entiende de lógicas. Así que la pregunta del millón es, ¿vosotros qué pensáis? ¿Creéis que Alil e Ibrahim podrán dejar atrás todo lo que vivieron y construir un futuro juntos, o estáis seguros de que el pasado les alcanzará?